presento a Diana Esmeralda. Diana Esmeralda es una amiga de hace muchísimos años, con quien hacíamos teatro en la ciudad de Tuluá, con una organización que ya no hace tanto teatro. Y Diana Esmeralda tiene la invité porque Diana Esmeralda tiene muchísima experiencia de atención en crisis en casos de violencia sexual y estuvo vinculada durante un tiempo a la Comisaría de Familia de Tuluá haciendo restablecimiento de derechos para las mujeres víctimas de violencia sexual en la zona rural. Entonces conoce muy bien del tema, la forma como se debe actuar frente a una situación de violencia sexual. Y que conoce muy bien las rutas y las leyes que deben conocer ustedes como docentes que se están formando para hacer atención y activación de rutas en las escuelas en caso de que se vean abocados o abocadas a una situación en donde esté presente la violencia sexual o las violencias basadas en género. Entonces, bienvenida Diana Esmeralda. Este grupo es el grupo de legislación educativa. En este caso son 6 estudiantes, hay uno que está fuera del país y Valentina, que no sabemos qué le pasó. Algunos profes me manifestaron que querían ingresar, les envié el enlace, entonces seguramente en el transcurso de tu charla otras personas se irán conectando. Entonces somos todos oídos, voy a apagar mi cámara y voy a apagar mi micrófono. Ok, muy buenos días a todos los estudiantes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, el tema que nos convoca hoy ha sido pues de particular interés por la docente Luisa Mena y tiene que ver con la forma como los docentes deben de actuar frente a los casos de emergencia o frente a los casos de violencia sexual. En este caso vamos a hablar como de la responsabilidad que se tiene frente a un caso, pero también cómo se debe actuar y cuáles son las rutas a seguir. Se debe tener en cuenta también algo muy importante y que cada institución, en este caso ustedes que son una institución universitaria, tienen una guía de atención y deben de ser autónomos en la creación de esa guía de atención y de esa ruta para poder proceder a las atenciones de violencias sexuales. Sin embargo, no se pueden desconocer las rutas y las leyes ya aprobadas por medio del gobierno nacional, las cuales actúan en beneficio de las víctimas. Entonces es muy importante que eso lo tengan claro, porque vamos a encontrar que hay diversidad de cada ruta dependiendo de las instituciones educativas, dependiendo si es de educación media, como lo leyeron en el decreto 1665 y en la ley 1620, que está específicamente en lo que tiene que ver con la educación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Y nos atañe otra situación que es lo que tiene que ver con las universidades educativas, que casi siempre viene vinculado el programa con lo que es bienestar universitario. En las instituciones educativas debemos tener un contexto que es lo que se habla sobre el Código Rosa. ¿Qué es el Código Rosa? Es una designación que se dio específicamente aquí en el centro del Valle para identificar cualquier tipo de violencia basada en género y posibles feminicidios, para lo cual se plantean estrategias de prevención y articulación interinstitucional. Nace desde la necesidad de dar un trato diferencial y digno a las víctimas de violencia sexual. ¿Por qué no decir una víctima de violencia sexual? ¿Por qué llamarlo? Tenemos un código rosa, por ejemplo, en el escenario de la educación o en el escenario médico, cuando se atienden por primera instancia este tema, hablamos de código rosa, porque es muy importante para la víctima no revictimizarla. Y si estamos todo el tiempo recordando que ha sido víctima de violencia sexual, pues genera el rumor, el comentario con las personas que están alrededor, y aparte de eso la molestia de la persona que llega, que no quiere que su idea sea conocida por otras personas más que por las personas que llevan el proceso. Pues de esa manera nace el proceso del Código Rosa. Y nace también como homenaje a Rosalía Celis, una mujer que fue asesinada en Bogotá por un conocido y cual sufrió empalamiento, desgarro, porque esta persona
generó todas las formas posibles de violencia con ella y lastimosamente tuvieron todas las condiciones para encontrar la vida porque ella alcanzó a llamar a pedir auxilio, pero las ambulancias, el sistema de salud, y en este caso la policía que fue quien atendió, cometieron errores en la atención de la llamada y por eso no logró salvar bien. Entonces, en honor a Roselvira Ceris, se denominó Código Rosa como un llamado de auxilio. ¿Por qué? Porque, bueno, hay responsabilidades que caen en la activación del Código Rosa en el contexto escolar. Tenemos responsabilidades de atención inicial y tenemos responsabilidades de seguimiento. En las responsabilidades de atención inicial, la intervención inmediata debe ser por parte del personal médico, si cuenta con personal médico en la institución educativa, de enfermería, psicología o de trabajo social, para ayudar a conservar la integridad de la víctima y prevenir consecuencias futuras. Porque posterior a eso se debe seguir un seguimiento, que es el proceso de atención que continúa a otras intervenciones. Inicialmente se conoce el caso, se remite a las entidades necesarias, se hace todo el proceso del protocolo instaurado, la ruta de atención dentro de la institución educativa, se remite a las entidades competentes, pero no muere el caso ahí, se debe continuar el seguimiento. Las instituciones van a tener un seguimiento, pero la institución educativa también debe tener un proceso de atención continua con intervenciones con el fin de generar, de finalizar el proceso de atención iniciado cuando la víctima se sienta bien atendida, cuando se sienta resarcida o ya pueda seguir su proceso. ¿Por qué? Porque cuando la responsabilidad en la creación del Código Rosa en el contexto escolar, ¿qué hacer en el caso de ser víctima de violencia de género sexual? Porque pues la universidad debe proporcionar una ruta de atención. Es el deber ser. No todas las entidades educativas la tienen, no todas las universidades la tienen, algunas están en construcción, pero legalmente el deber es proporcionar la ruta. Algunos acogen las rutas institucionales de los departamentos, de los municipios y las adaptan teniendo las características de la entidad educativa. Porque además de la atención debe ser para la prevención, detección, atención y seguimiento de casos de violencia de género y violencias sexuales en la institución, la cual se puede activar en dos casos. En el primer caso es el caso de emergencia. Cuando se presenta una amenaza inminente, viene siendo un caso de emergencia. Cuando esa amenaza inminente de actos de violencia física o de ejecución de estos, en especial de la universidad, se considera una situación de emergencia, por lo cual se debe activar la ruta de atención para proteger a las personas víctimas. Se debe establecer un protocolo de atención y acompañamiento a la víctima. Ya después de atendido, conocida la situación, se conoce que hay amenaza, la institución educativa debe de dialogar interinstitucionalmente y establecer un protocolo de atención, pero la víctima no puede quedar sola. La idea es que la víctima tenga un acompañamiento constante por la entidad educativa. Porque en el segundo caso, cuando no sean de emergencia, o sea, cuando el caso no ocurrió, hablamos cuando no es una emergencia, cuando es dentro de las 72 horas, Cuando es después de 72 horas, ya se supone que no es un caso de emergencia. Sin embargo, en el sistema de salud se atiende como una emergencia, porque todos los actos de violencia sexual se atienden como una emergencia. Pues, porque no exista riesgo a la salud física o psicológica, resulta que pasaron más de 72 horas, pero la estudiante o el estudiante, después de un año, que en ocasiones ha pasado, entró en una crisis de ansiedad y en una crisis nerviosa dentro de la institución educativa. Manifiesta deseos de muerte. En esa situación se considera una situación de emergencia prioritaria y debe ser acompañada inmediatamente al sistema de salud. Cuando no, cuando ha pasado varios meses, 3 meses, y la víctima lo cuenta, pero no está en alteración, agitación motora, no tiene ideación suicida, pues entonces no se considera una emergencia eminente
Entonces, la víctima o quien conozca el caso de violencia de género sexual deberá conocer la ruta y exigir el protocolo de atención. Es ideal que se maneje en las bibliotecas universitarias a través de bienestar universitario. Porque de esta manera, en caso de ser estudiante, se podrá comunicar directamente a la dirección de bienestar. Y en caso de ser un docente o administrativo, que también pasa, lo ideal es que la jefatura del personal o quien haga sus veces atienda este caso, porque pues ya no sería bienestar universitario. Porque la comunidad estudiantil, como docentes o administrativos, podrán sin limitación alguna denunciar. Esto es muy importante porque cualquier persona que conozca un caso de violencia sexual está en la posibilidad de denunciar. Y las denuncias no tienen que ser con nombre propio, las denuncias incluso pueden ser de manera anónima. Todo esto con el fin de que se atienda que quedan dentro de una ruta de atención. Porque de esta manera se debe activar la ruta y se activará de conformidad a las competencias de cada entidad. ¿Por qué? ¿Quiénes pueden activar la ruta? Estábamos diciendo ahorita que cualquier persona, efectivamente, entonces la víctima puede activar la ruta, pues que es quien conoce de primera instancia lo sucedido y va a narrar los hechos. Una tercera persona con conocimiento de los hechos, en este caso, fueron parte muy importante de los docentes cuando se obtiene un conocimiento sobre situaciones que están en alteración de este tema para proteger la vida de las víctimas. Porque también se puede saber a través de oficio, cuando el personal de la universidad asciende conocimiento, considera tengo conocimiento sin que la víctima lo haya dicho, porque por un tercero puedo hacer un oficio de conocimiento con el fin de que se le brinde una atención, se le brinde un acompañamiento psicológico, se le brinde un acompañamiento por parte del trabajo social. Y esto también depende mucho de la víctima, porque hay víctimas que no quieren denunciar, hay víctimas que no desean entrar dentro del proceso, pero la universidad, independientemente de que la víctima no quiera, debe hacer su proceso de orientación y tener pues constancia de la ruta, dar la suficiente información para que la víctima se sienta lo suficientemente segura y en el momento que decida denunciar, estar ahí para ella. ¿Por qué? ¿Qué acciones se siguen cuando hay una denuncia de violencia sexual o violencia de género? Es el deber realizar la respectiva remisión a servicios de urgencia. Les comentaba ahorita en casos de urgencia, inmediatamente, y cuando es más de 72 horas, a pesar de que no se remite inmediatamente a urgencias, sí se debe atender por las entidades de salud. En caso de violencia sexual es el personal médico de la universidad, porque con él se debe avisar al personal médico, si cuenta con la universidad con personal médico, deberá remitir al paciente al servicio de urgencias que corresponda para atención médica integral, procurando que ésta se dé dentro de las 72 horas posteriores a la ocurrencia del evento. Si la persona desiste de la remisión al servicio médico correspondiente, y esto pasa siempre y cuando la persona sea mayor de edad, porque cuando es menor de edad no puede desistir del proceso. Si la persona desiste, se le solicitará la firma de alta voluntaria. Esto ya lo hacen dentro de las entidades médicas, en las prestadoras de salud. Hay un formulario de alta voluntaria y la persona lo debe de firmar, pero sin antes haberle explicado previamente lo que significan los riesgos para la salud física y mental. O sea, se debe dar sí o sí una atención aunque sea inicial. Y esto no quiere decir que así firme la salida voluntaria, la universidad o la institución educativa deba seguir con un protocolo de atención y estar al pendiente de esta persona que ha sido víctima de eso. ¿Por qué? En caso de que sea la víctima menor de edad, como les comentaba ahora, que es diferente, se debe comunicar directamente a los padres o tutores del menor de los hechos. Asimismo, se debe realizar reporte obligatorio ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las autoridades competentes como Fiscalía, Comisariato de Familia, Policía Judicial. Según sea el caso, puede comunicarse a la línea 141, donde recibirá asesoría y orientación telefónica. En ocasiones, de pronto se dan cuenta de estas situaciones con menores de edad
en horarios que la gente llama fuera de oficina. Hay que tener en cuenta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene líneas habilitadas 24 horas para los casos de abuso. Y si bien la persona no desea llamar, sino que desea remitirse a una entidad de salud, la entidad de salud es la que en este caso inmediatamente activará el código rosa, dando a conocer la situación a las diferentes entidades gubernamentales para continuar con el proceso de restablecimiento de derechos. ¿Por qué? Dos cosas importantes, una en especial a tener en cuenta. Hay algo que llamamos la corresponsabilidad. De acuerdo con la corresponsabilidad que tiene la sociedad en la eliminación de todas las formas de violencia, se encuentra el deber de denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres y la violencia y la discriminación en su contra. O sea, independientemente en el rol en que nos encontremos en una institución educativa, debemos ser corresponsables en la protección de los derechos. Y en esa corresponsabilidad debe ser poder denunciar. Por eso deben de existir en las rutas medios de atención telefónicos, correos electrónicos y que se puedan hacer de manera anónima para proteger la integridad también de la víctima. Porque algo muy importante es que las violencias no pueden ser conciliadas bajo el supuesto de preservar la armonía. La armonía familiar, la armonía institucional, la violencia en ningún caso debe ser conciliada. Cuando yo me estoy sintiendo violentada, pues yo voy a conciliar con otra persona que me hace sentir menos, o violenta, o que en mayor medida me agrede sexualmente. No tiene ninguna especificación poder conciliarla, y eso está específico en la Ley 1257 de atención a víctimas de violencia, donde se dice que la violencia no debe ser conciliada. Lastimosamente, la institucionalidad en ocasiones utiliza la conciliación como una forma de arreglar la situación o de que la víctima encuentre reparación, pero no debe ser así. Bueno, a veces es el desconocimiento de la norma lo que ocurre cuando se genera la conciliación. ¿Por qué? Y yo en este caso, ¿a dónde puede acudir una víctima? Pues las víctimas, si están en una institución educativa y desean hacer parte del protocolo de atención de la institución, lo pueden hacer, pero también eso debe acceder a una institución educativa, dar a conocer esa situación. Porque conocer a través también de Fiscalía General de la Nación, de los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, son llamados los CAIVAS, los Centros de Atención Penal Integral a Víctimas, que son llamados CAPIV, la Unidad de Reacción Inmediata, URI, Comisarías de Familia, y oficinas de quejas y contravenciones de policía o estaciones de policía y SICUM. Todas estas entidades, cuando las instituciones educativas tienen conocimiento de un tema de violencia sexual o violencia de género, están en la obligación de generar comunicado a estas entidades. ¿Por qué? Porque estas entidades son las que continúan con el proceso y son las que tienen la competencia de judicializar al agresor. La institución lo que hace es intentar reparar a la víctima o brindarle el apoyo. La institución educativa no va a poder judicializar. En este caso, la institución se vuelve como un ente protector, o debería ser el ente protector para los casos de violencia sexual o violencia de género. ¿Por qué? No, por acá. ¿Por qué? Hay una rutica que no encontré, que la tienen en la página de Cali, de la Gobernación de Cali, y de la ruta habla sobre la conciencia sexual en las instituciones educativas. Recordemos que las instituciones educativas de educación media son dos instituciones educativas que son primaria, colegio, y están las rutas de atención para las universidades. Esta aplica para los colegios. Las universidades deben de tener su propio protocolo de atención, sin embargo deben regirse a la ley y tener algunas consideraciones de estas normas. Entonces aquí la pueden ver, si quieren después se las comparto.
hay una ruta para la prevención de violencias sexuales en instituciones educativas. El primer paso es que me identifique la situación de informar al directivo docente. El directivo docente debe construir un relato con datos sobre el lugar de los hechos, edad de la víctima, edad y parentesco del agresor, tiempo de ocurrencia. En muchas instituciones, el directivo docente cuenta con el apoyo de un equipo interdisciplinario de trabajo social, psicólogo o docente orientado, que es el que hace la relación de la información del lugar de los hechos, de la víctima, del parentesco del agresor, dándole un trato más digno a la persona por su condición. Porque el directivo docente debe reportar y garantizar la atención en salud ante la IPS o la EPS, ya que toda situación de violencia sexual es una urgencia médica y se atiende a través del protocolo dispuesto en la resolución 0459. Si un presunto agresor es familiar de la víctima o la situación fue descubierta en flagrancia, debe ser la Policía de Infancia y Adolescencia la encargada de traslado a la entidad de salud. Como cuarto punto, el directivo docente debe reportar según el caso a las siguientes dependencias. Ante la comisaría de familia si se presume que el abuso sexual ocurrió dentro del contexto escolar. O ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si se presume que la familia no está implicada. Quiere decir que si fue un vecino, un amigo, un docente u otra entidad que son menor de edad, puede ser entre bienestar familiar. Y si es dentro del área familiar, es comisaría de familia. Después de reportar, se procede a comunicarle a la familia de la víctima. Porque, como quinto paso, denuncia ante la fiscalía. Por la Policía de Infancia y Adolescencia, si el presunto agresor es familiar de la víctima o la situación fue descubierta flagrancia. Por la víctima, por la familia, si se presume que esta no era implicada. En ambos casos, la entidad de salud puede acompañar la denuncia y dar su parte a la fiscalía. De acuerdo a la entidad a la edad del agresor, lo atiende. Si es menor de 14 años, porque los menores de edad también son judicializados cuando son denunciados por violencia sexual, porque ahorita están en aumento las agresiones de menores por violencia sexual. Pues si es menor de entre 14 y menos de 18 años, la URPA, porque es la unidad de reparación para adolescentes. Y si es mayor de 18 años, la URI, que es la unidad de reparación inmediata. Porque esto en cuanto a la ruta que tiene que ver en Cali a través de la gobernación con menores de edad. También hay una línea de atención que es marcando la 122 desde cualquier celular, o hay un punto de atención físico que es en la avenida Sexta Norte con 13 N50. Porque hasta aquí, ¿cómo vamos? Preguntas, dudas, también en la situación. Porque Bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta mientras las estudiantes se van animando un poco. Supongamos que Valentina, ella se presentó a una convocatoria con un colegio privado que tiene educación nocturna para adultos, ¿cierto? Es un colegio privado y está enseñando en la noche, está enseñando para personas que son quizá de una edad diferente a la de ella, quizás son mayores que ella, y se da cuenta en ese ejercicio docente que ella está realizando, que una de sus estudiantes, que por ejemplo tiene 40 años, es abusada sistemáticamente por su esposo y no presenta signos de violencia física, pero sí presenta signos de violencia psicológica expresados pues en su comportamiento. Valentina, ¿qué debería hacer? Ignorar el caso porque es una mujer adulta que está casada hace muchos años y pues que ella verá cómo soluciona su problema en su casa, o debe activar la ruta, el código rosa. No, independientemente de que sea una persona adulta, si el caso ya es de conocimiento, y hay un punto que es importante, lo que tú me estás diciendo, y es que esta Valentina, la estamos llamando, ya tiene unos indicios psicológicos que se están manifestando.
Esos indicios pueden llevar a la muerte, a la autoagresión, a la depresión, a situaciones que ponen en riesgo la vida de la víctima. Entonces, como funcionarios debemos reportar a la entidad educativa donde está. La entidad educativa debe de abrir el proceso de violencia y entrar un diálogo con esta persona. Porque para ¿Puedes encender tu cámara? Super. ¿Por qué? ¿Sabes? Ahí está. Porque es importante entablar el diálogo con esta persona. Porque cuando una persona está siendo víctima de violencia, normalmente la persona no se da cuenta que es víctima de violencia. Normalmente dicen, no, es que, o en este caso, una persona que es mayor, que lleva un matrimonio de no sabemos cuántos años, que es tu esposo, entonces, no, yo cómo voy a denunciar a mi esposo si es el deber ser mío servirle como mujer, que es una idea socialmente establecida, pero que no es legalmente. O sea, es una idea que está desdibujada y que nadie puede decir sobre tu cuerpo. Si tú no quieres tener relaciones sexuales con tu pareja y te obliga a tener relaciones, estás siendo víctima de violencia sexual. Entonces, la orientación inicial que se debe dar a esa persona es con el fin de eso, que conozca sus derechos, conozca los deberes que tiene, conozca que no está sola, que hay unas entidades que están en la disposición de brindarle el apoyo constante frente a la situación y de resarcirla también en dado caso, porque también la ley 1257 tiene unas condiciones donde se busca la posibilidad de resarcir esa situación. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Antes de ir con la pregunta de Andrés, quisiera complementar esa pregunta. Entonces Valentina va y le dice, mira, eso que estás viviendo no es tan correcto, charlan en la medida de lo posible, y la señora se enoja y no quiero, ¿qué le pasa? ¿Usted qué le pasa? ¿Qué debería hacer el profesor? ¿Qué debería hacer Valentina? Es lo más seguro que se enoje, que le diga mentira, usted no sabe cómo vivo yo, ese es mi problema, es mi casa. Valentina tiene que instaurar la situación de conocimiento por escrito, manifestando a la institución, manifestando todas las situaciones de riesgo evidenciadas. ¿Por qué? Porque pues Valentina es docente, pero no es psicóloga, no es médica forense, no es trabajadora social. Y posterior a eso, la entidad educativa debe disponer de un equipo psicosocial que tenga la competencia para poder tratar el tema. Listo. Entonces ella va y le dice, bueno, señor rector, acá está pasando esto, traigo este relato, y el rector le dice, Valentina, esos hechos no ocurrieron en nuestra institución, esos hechos ocurrieron desde hace tal, usted no está segura, muéstreme las pruebas, ¿dónde están las pruebas de que eso es cierto? Valentina, usted se va a meter en un grave problema si usted a mí no me trae las pruebas. Y entonces Valentina pues no tiene pruebas porque ella lo único que sabe son los rumores que hay por ahí y un comportamiento que tiene la estudiante. ¿Valentina se debe ir con su cartica debajo del brazo y votarlo? No. Valentina debe insistir en instaurar la denuncia. Si no se lo aceptan por medio de la institución educativa, ya lo contó, ya lo intentó instaurar, puede darlo a conocer a las entidades del Estado. ¿Qué pasa? Nadie nos puede exigir pruebas, porque la única entidad que legitima las pruebas es la Fiscalía o Medicina Legal. Entonces las pruebas no pueden ser por parte de una docente, no pueden ser por parte del niño, el hijo, el esposo, no. Las pruebas las legitima la entidad competente. Entonces este señor que nos está diciendo tráigame pruebas, me está pidiendo cosas que no están dentro de mi competencia como docente, porque no soy un ente investigador ni soy un ente judicial
y él inclusive puede incurrir en desacato de las normas por no activar un protocolo de protección frente a la víctima, sea de atención psicológica para que se den cuenta o desestimen la situación de agresión. Como lo decía en la presentación, si la persona es mayor de edad, debe por lo menos desestimar la situación y decir, quiero que yo reciba atención ante un médico. Y el médico le puede recibir la firma, pero ya tiene que estar dentro del proceso de ruta. Y la ruta no se cerraría. Una institución educativa debería seguir haciendo seguimiento para que no se presente una posible situación de suicidio o de atentar contra la integridad física de la misma o las personas a su alrededor. Muchas gracias, señora Laura. Sí, Andrés quería hacer una pregunta. Claro que sí. Buenos días, pues más que una pregunta es como una apreciación que tengo, y es justamente pues porque en la universidad han sucedido cosas como relacionadas con esto, y pues a uno eso, aparte de que lo confunde, también pues lo pone vulnerable como hombre heterosexual. Bueno, y sin entrar en detalles. El tema es de que yo creo que muchas veces estas rutas están dadas al tema de lo correctivo y no de lo preventivo. Es decir, yo creo que una persona que ya ha normalizado la violencia, una persona que digamos ve estas conductas violentas, porque pueden ser de su pareja, como también una señal de afecto, porque sucede que una persona que está siendo vulnerada no sabe que está siendo vulnerada, simplemente no lo reconoce. Entonces, al no reconocer esto, lo que necesita es una caracterización, pienso yo. Entonces, digamos que de forma preventiva la ruta debería estar capacitada en el tema de la caracterización de si es en el área institucional, digamos en la universidad, de esos potenciales pacientes o esos potenciales personas abusadas. Es decir, una chica que está siendo abusada, sea por su novio, sea por sus padres, sea por quien sea que está abusada, de tener unos comportamientos que demuestren eso, y para eso debe haber digamos una caracterización, un psicólogo que pueda, digamos, caracterizar que esta persona está siendo abusada, sí o no. Ya, entonces muchas veces me parece que las rutas terminan siendo correctivas, es cuando ya el problema está dado, ya cuando, digamos, las heridas mentales o las heridas emocionales son tan profundas que ni siquiera sabe que le están haciendo daño y que en cualquier momento pueden desencadenar en una respuesta violenta hacia otra persona o hacia sí misma. Ya, entonces creo que desde ahí empieza la ineficiencia y la ineficacia de todas estas rutas. Ya desde que no se reconoce realmente el tema de la normalización de la violencia como lo que realmente es, algo normalizado que alguien que está siendo violentado no distingue y que debe ser visto por un experto externo que diagnostique a esos pacientes. Gracias. Bueno, Andrés, te quiero hacer un comentario. Tengo entendido que ustedes leyeron el decreto 1965 y la ley 1620, ¿correcto? ¿Por qué, Germán? Sí. ¿Por qué hablan en esos decretos frente al tema que tú mencionas ahorita en específico sobre la prevención? ¿Qué recuerdas? ¿Por qué? Bueno, en este momento recuerdo que estaba relacionado el tema de las campañas. ¿Por qué? Y estaba relacionado el tema de los actores sociales también, como que habían personas externas que participaban en esto, pero no recuerdo muy bien, la verdad no tengo acá el dato, así tendría que revisar mis apuntes, pero no los tengo aquí a la mano. Hay que hacer aclaraciones, Nelson, porque tú decías que la ruta debería tener una parte de prevención. Porque la ruta tiene una parte de prevención, la ruta deja de ser ruta. Porque esta es una guía que tenemos, una visualización que tenemos para una emergencia específica. Por ejemplo, tú quieres ir del centro a Capri. ¿Por qué de Cali a Capri? Que te va a más o menos de movilizar en Cali.
porque sube al nudo y sube, tengo que pasar por esta estación 1, estación 2, estación 3, y me bajo en Cali. Si yo no cojo la ruta, yo lo que hago es pedirle al paciente, casi no puede dar vueltas por Cali y me va a cobrar mucho más. Porque la ruta lo que hace es un proceso simplificado. Porque tú hablas de la promoción y la prevención, tienes toda la razón. Pero la promoción y la prevención no debe estar instalada en la ruta, porque genera confusión, porque la ruta ya es la última medida cuando la persona ya necesita saber a dónde voy. Porque es esa atención inmediata a situaciones de crisis. Cuando una persona es violentada, en este momento esa persona dice, a mí me pasó esto, estoy siendo víctima de abuso sexual, ya reconoce que es abuso sexual o que es abuso o violencia basada en género. Recuerde que los hombres también son víctimas de violencia en género. Porque ¿quién me atiende? La ruta es para eso, para que se pueda tener un panorama específico donde quién acudir, esa persona qué debe hacer, qué entidades lo atienden, cómo restablecer los derechos. En cuanto a la prevención y promoción, la ley 1620, la 1257 y el decreto 1965, que habla sobre la convivencia escolar, son muy específicos en mencionar que las instituciones educativas deben de tener un protocolo en el cual se debe generar casi cada 2 meses procesos de atención y procesos de promoción y prevención. En esos procesos de promoción y prevención se hace todo eso que tú dices, que las personas identifiquen qué es una violencia, cuáles son los tipos de violencia, cómo se dan, que si una persona está siendo víctima a través de estas capacitaciones, que la piense, que yo puedo estar ahí, que se conozca cuáles son los puntos límites de una situación de violencia. Entonces no puede estar dentro de la ruta, que es como tú me lo especificas, pero sí está dentro de la normativa, porque la promoción y la prevención tiene que ser constante en las instituciones educativas. Y eso depende mucho del Comité de Convivencia Escolar, en la educación media y en las entidades universitarias, depende mucho de cómo se haya instaurado los temas de bienestar universitario, y cada cuarto deben de dar el tema de promoción y prevención. Para esto se deben implementar diferentes, ¿cómo se dice? Situaciones como de visualización que las personas puedan ver a través de un correo, a través de lecturas, a través de socialización en conferencias, en charlas, que a veces constantemente dentro de la actividad. Y por ese motivo no está dentro del grupo, porque si se queda dentro de la ruta, pues se desborda. Bueno, mucho bien, pues. Yo vuelvo con Valentina porque es que a Valentina le pasan muchas cosas. Porque Valentina, en otro año escolar, atendiendo a otra persona de 18 años que tiene en 11 grado, la estudiante ella está en el grupo de baile, el colegio, pertenece a un grupo de porristas, es una niña hermosa, es una niña que consume sustancias psicoactivas tanto dentro como fuera del colegio. Y además, pues como ya tiene 18 años y la dejan entrar a discotecas porque ya es mayor de edad, ella llega un día a la clase muy ebria, en situación, pues en estado de consumo de sustancias psicoactivas y de licor, y se encuentra muy decaída en la clase, y al finalizar la jornada se le acerca a Valentina y le dice que el día anterior, pues en una rumba ella ha tenido un encuentro indeseado con un grupo de chicos que tuvieron comportamientos sexuales inadecuados con ella, y que dentro de esos comportamientos inadecuados se presentó un acceso sin consentimiento, es decir, un acceso carnal violento, solo que ella no lo dice con ese nombre. Y Valentina, que tiene muy claro que las mujeres no deben estar a esa edad yendo
a discotecas y que no deben consumir, pone en duda el relato de su estudiante y sin embargo le pide que le dé algunas pruebas pues para ella no desestimar el caso tan rápido y poder activar la ruta. Valentina estaría teniendo un buen comportamiento como docente y ciudadana en este momento, un comportamiento responsable. Para nada. Valentina en este caso estaría haciendo las veces de medicina forense pidiendo pruebas por medicina legal y no está en la competencia de pedir pruebas. Lo que debe hacer Valentina, sabiendo que la situación ocurrió el día inmediatamente anterior, es poner a disposición de esa estudiante que está dialogando, que está dando a conocer una situación en la cual se siente vulnerable, inmediatamente dar un protocolo de atención a través de la ruta establecida por la entidad y en lo posible la institución debe brindar el acompañamiento de ser remitida inmediatamente a una entidad de salud, porque es muy posible antes de que se cumplieran 72 horas y como ocurrió la noche anterior, todavía hay pruebas dentro de su cuerpo para poder instalar una denuncia. Independientemente de que esta estudiante sea consumidora, de que inclusive la estudiante puede ser trabajadora sexual, pero si menciona de que fue tomada a la fuerza, de que ella no quería, debe instaurar la ruta, proceder a llevarla a una entidad de salud para su atención abierta. Es verdad. La entidad de salud le puede negar esa situación. Pero es que Valentina la conoce muy bien y esa muchachita es muy brincona. O sea, la profesora Valentina va a quedar como un rábano si ella le cree a la estudiante y arma todo el zafarrancho y luego sale con un chorro de babas. O sea, ¿cómo va a quedar la profe? Pues la profe Valentina debe de asumir su rol de docente y como docente educadora no puede poner en tela de juicio cualquier cuestión de violencia sexual, sino que debe remitir a las entidades competentes, porque si no ya se está extralimitando en sus funciones. Y si dentro de 2 o 3 días, 4 días, esta persona tiene más consecuencias para su vida, para su integridad, pues Valentina puede ser denunciada por negligencia. Pero es que, Esmeralda, tú no entiendes a Valentina porque es que Valentina es una estudiante que deja de asistir, la estudiante deja de asistir con frecuencia, la estudiante ha dicho mentiras reiteradamente, la estudiante ni siquiera la familia la respalda porque sabe que esa es una muchachita mentirosa. O sea, ese problema es de la familia o de la institución, pero de Valentina no tendría por qué ser un problema, ni Valentina tendría por qué meterse ahí. Porque Valentina no es ni psicóloga forense ni trabajadora social para decirme que todas las mentiras que Valentina dice es no hay modo de mentir. Entonces, en ese caso, Valentina, como docente, debe denunciar la situación. Independientemente sea mentira o no, ya la entidad competente se encargará de desmentir o de reafirmar la versión de la estudiante a la cual Valentina atendió. E independientemente de lo que la propia Valentina cree. Si la Valentina cree que ella es una mentirosa, que obviamente ya ha visto comportamientos como que no son muy adecuados con ella, pues no puede deslegitimar una situación en la cual ella está contando. Listo, Esmeralda, muchísimas gracias por responder a las preguntas. Si hay otra estudiante que quiera hacer alguna pregunta, pensándose en su ejercicio docente cuando deba ir a una escuela como practicante, por ejemplo, porque es que Valentina antes de ser profe fue practicante y le tocó ir a una escuela hacer observaciones y le tocó ir a una escuela a dar unas clases y pues allá en esas clases también se dio cuenta de muchas cosas, pero como Valentina en ese momento ella no era docente, no era nombrada, ni era contratada en un colegio público, entonces allí Valentina como practicante, por ejemplo, tampoco tiene ninguna responsabilidad, ¿cierto?
claro que tiene la responsabilidad, y la responsabilidad es hablar directamente con el comité, porque es obviamente Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Yo tengo una pregunta. Resulta que hay un estudiante de grado décimo que le está ofreciendo dinero a las chicas para que les muestre sus partes íntimas, ¿no? Las chicas lo tomaron en broma hasta que una se le enojó y pues se abrió como el caso. En ese momento el director del grupo les llamó a los dos, a la chica que sí lo puso como en contexto, y los llamó a los dos y lo regañó a él delante de la niña porque y le hizo firmar el observador del estudiante. Hay rumores que el niño, el que está ofreciendo el dinero, o está recibiendo abuso. Básicamente se supo porque la hermanita también denunció que en su casa hay abuso. Pero el caso va allí, o sea, no ha pasado nada. ¿Qué se debe hacer? Porque ¿cuántos años tiene el legado? ¿Por qué? Profe Alba, ¿cuántos años tiene el menor? Tiene 14 años. Bueno, tiene 14 años. Recuerden que en la presentación hablaba de que ya hay una corresponsabilidad penal para los adolescentes de 14 años. Sin embargo, quien debe de empezar la instauración de la ruta es la institución educativa, porque igual es un menor de edad, que está cometiendo situaciones de abuso frente a sus compañeros. Así ninguna se le haya alzado la falda, con el solo hecho de exigir o decir que les va a dar dinero para que le dejen las partes íntimas, ya se convierte en una situación de abuso. Y posterior a eso, cuando hay este tipo de comportamientos, pues casi siempre va ligado a una situación de violencia dentro de la familia o del contexto más cercano para los estudiantes. En este caso, es muy posible lo que tú mencionas, de que el estudiante también es siempre víctima de violencia sexual. Ese es el comportamiento aprendido y por eso lo replica en la institución educativa. La institución educativa lo que tiene que hacer es inmediatamente poner el conocimiento de una comisaría de familia. Eso se hace un documento por parte del equipo psicosocial de la institución educativa, manifestando que hay un estudiante con comportamientos inadecuados dentro de la institución educativa, donde te pide, porque tú me has dicho, que muestre partes íntimas de sus compañeros, y ahí la presenta comunicación de que también está siendo víctima de violencia sexual. Ya que lo que hace la comisaría de familia es denegar a una persona para que vaya a un núcleo familiar y empezar a investigar la situación. Después de denunciar a la comisaría, también se debe informar a los padres de familia. Entonces es importante que se manifieste y se comunique a los padres de familia. Igual la comisaría hace el respectivo reporte a los padres de familia para poder contestar el conocimiento y entrar dentro del proceso de restablecimiento de derechos. ¿Por qué? Muchas gracias. Con mucho gusto, Alba. ¿Por qué? Pues Elena, qué pena, es que voy en la universidad. ¿Es posible que Listo. me hagas un caso que te mandé al WhatsApp? Sí, No ya. alcanzo a leerlo porque voy entrando. Listo. Entonces, bueno, ya son las 8, y el profe Andrés ya está aquí, pero me parece valiosa la pregunta también que expresa la profesora Alba de un caso que deja por aquí. Entonces, el caso que ella plantea es una adulta que ha sido violentada, que estuvo en proceso con la EPS, pero el interés allá era solo de denuncia, pero el interés sí. La envían a urgencias por psicología y psiquiatría, ya que la mayor violencia es psicológica, pero no hay citas. ¿Qué debe hacer? ¿Por qué? Porque en ese momento no es de desconocimiento de todos nosotros los colombianos que el sistema de salud está saturado. Y aparte de eso, los profesionales en salud mental, cuando tú vas a pedir una cita, casi siempre son, cuando están de buenas, dentro de 3 meses altos. Sin embargo, dentro de las comisarías, y al ser una adulta mayor, hay un equipo interdisciplinario, o también dentro de las entidades de bienestar social de las alcaldías, o las entidades que están alrededor de la comisaría, como Casamatria, por ejemplo, Cali, normalmente tienen un acompañamiento psicosocial constante. Entonces,
si la institución, por medio del sistema de salud, no tenemos una cita cercana de psicología y es necesaria esta atención, porque siempre va a ser necesaria después de una situación de violencia, entonces debemos de solicitar estas otras herramientas, que sean por medio de una comisaría, por medio de bienestar social, que está vinculado a la alcaldía, o estas entidades que hacen apoyo a todas las violencias de género. ¿Por qué? Muchísimas gracias por dar respuesta a las preguntas, a las preguntas de la profe Alba, a las preguntas de la hipotética profe Valentina como practicante y como profe licenciada, y también a las sensaciones que tiene Andrés Ramírez, que es el estudiante. ¿Hay alguna otra estudiante que quisiera de pronto hacer una pregunta, que tenga una duda acerca del tema, que quiera que Esmeralda de pronto le conteste? ¿Por qué? Bueno, parece que no hay preguntas en la sala. Yo sí quisiera finalizar de pronto dándoles un comentario general en cuanto al tema de atención de violencia sexual y violencia de género. Normalmente cuando hacemos uso de las herramientas institucionales nos sentimos vulnerados porque no sentimos una atención en muchas ocasiones adecuada. Sin embargo, no debemos deslegitimar o desestimar la posibilidad de denunciar. ¿Por qué? Porque con la denuncia se fortalecen todos los procesos de atención, se interpretan y se dan cuenta de las fallas que tiene el sistema. Este es un tema que para nosotros es relativamente nuevo. Hace unos 10 años nosotros no hablábamos de violencia sexual en las instituciones educativas. Era un tema tabú, eso no existía, eso era por allá la gente que o es demasiado pobre, por allá gente que no conoce. Pero a medida que las denuncias han abundado, se han dado a conocer, nos damos cuenta que es más común de lo que uno cree, que le pasa a mi vecino, a mi amiga, a mi conocido, a un primo, una tía, a un familiar. Entonces es importante no deslegitimar la denuncia. A veces es cansón, es frustrante en muchas ocasiones, lo digo porque he estado trabajando en muchas instituciones estatales y uno como funcionario a veces dice, pues puedo hacer hasta aquí, pero no logro avanzar más. ¿Cómo hago para que la víctima se sienta defendida? Entonces tenemos de seguir con la denuncia independiente o independientemente de que creamos que funciona o no funciona. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Luz Helena, y cualquier duda, todo, pues quedo muy atenta y ojalá se las pueda resolver. Muchísimas gracias, de verdad que mil gracias, y mil gracias también a los estudiantes y a las estudiantes por estar aquí, aún sin preguntar, porque sé que en el ejercicio que ustedes van a hacer de práctica y en el ejercicio futuro como licenciados en artes escénicas, pues desafortunadamente se van a ver abocados a tener este tipo de situaciones, y es fundamental para ustedes tener en este momento las herramientas suficientes para poder, digamos, asumir con responsabilidad pues ese tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces